Miguel Valerio. Y vamos con él a hablar sobre los aspectos legales del arresto de Miguel Gutiérrez. Vamos a ver si él nos explica un poco la comparación, cuáles son las particularidades que tiene este arresto. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Susana, Esteban, Abel y Mendoza. ¿Cómo le va? Todo bien. Muy bien. Miguel, te hemos llamado para que nos ilustre. Sabe que la Z tiene esa particularidad y en este horario más, para que nos explique qué fue lo que se le conoció al señor Miguel Gutiérrez en el día de hoy. Mira, la audiencia, aunque fue corta, da muchas enseñanzas. Fue la audiencia de presentación del señor Gutiérrez ante un juez para decirle inicialmente cuáles eran sus cargos, pero al la jueza preguntarle al fiscal si iba a pedir detención, que es el equivalente de prisión preventiva, o fianza, el fiscal decidió que iba a pedir la detención, es decir, la prisión preventiva. En ese momento, la jueza detiene la audiencia, pide al fiscal que abra la acusación, que ellos le llaman indictment, se le notifica al abogado del señor Gutiérrez y el viernes se va a conocer una audiencia de detención en la que el fiscal ya situó sus argumentos en dos. Primero, el peligro de fuga del señor Gutiérrez, es decir, el riesgo de fuga, porque el fiscal explicó que podía tomar un avión de manera muy fácil y escaparse o sustraerse del proceso, y el peligro que representa el señor Gutiérrez para la sociedad. En ese sentido, la jueza advirtió en una advertencia general a todos los imputados que estaban conociendo ese tipo de audiencia, de que aquella persona que se fugase iba a ser juzgada por no presentarse ante la corte, lo que le llaman contempt to the court, que es cuando usted se fuga. Y efectivamente, el viernes se le va a conocer audiencia al diputado Gutiérrez. Vamos a ver los hechos que se le imputan que se le imputan al señor Gutiérrez, porque en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa aquí, el modelo está preparado para aprender una persona cuando ya la investigación se ha acabado y se va a fijar el juicio. Valerio. Sí. Hay una parte que a mí me llama la atención de todo esto y quiero que quizás tú nos ilustres a mí, al público, y es lo siguiente: ¿qué figura desde el punto de vista legal opera en esta situación, sabiendo que Gutiérrez, primero, me dicen que tiene doble ciudadanía? Segundo, se le imputarían actos como suele pasar en estos temas de conspiración, ¿verdad?, para la introducción de sustancias a territorio estadounidense. Ahora, aquí opera una petición de extradición. ¿Eso opera? No, porque en el caso del señor Gutiérrez fue aprehendido en los Estados Unidos. Es decir, a él se le está acusando por narcotráfico internacional, conspiración, exacto, que fue uno de los delitos de la Patriot Act, o exacto, sea, el acto Patriot patriótico, sí, que fue una ley promulgada por el señor Bush después del 11 de septiembre, donde la conspiración engloba muchas cosas. Entonces, a él aprenderlo en territorio norteamericano y los delitos que van a ser evaluados haberse cometido entre el año 2014 y 2017 en territorio norteamericano, efectivamente no procede extradición, sino que simplemente en base a esa aprehensión será juzgado allá. Valerio, cuando la fiscalía dice que va a solicitar prisión preventiva, automáticamente la jueza entonces pone a disposición la acusación, con lo que tú mencionas, como que se abra la acusación, como para que el abogado entonces de la defensa tenga acceso al expediente y entonces pueda instrumentar un mecanismo de defensa para el próximo viernes, que es cuando se conocería la coerción. Me avisa si voy mal o bien. Entonces, no, es correcto. Lo que pasa es lo siguiente: en Estados Unidos hay, igual que aquí, muchas medidas de coerción
te pueden quitar el pasaporte para que tú no viajes al extranjero, te dan una fianza generalmente. Si hubiese una fianza, entonces efectivamente al haber la fianza, el proceso se va a conocer rápido también, pero no se necesita el rigor ya de una prisión preventiva, donde efectivamente ya se conoce inmediatamente cargos, porque en esa audiencia también se le pregunta si él se declara inocente o culpable de eso. Fíjense que la jueza, cuando hizo la introducción general para todos los imputados que estaban ahí, le decía que tenían el derecho a declararse incluso culpable. Entonces, efectivamente, al ser la detención la medida más gravosa también que hay en Estados Unidos, que no es una medida común, sino que generalmente se da la fianza inmediatamente o de manera automática, porque el juicio de fondo se celebra inmediatamente, y tienen el mecanismo que le decía de contempt to the court, que es cuando usted no va a la corte, se le juzga penalmente por fugarse o por no comparecer a la corte. Ameritaba que el imputado tuviera un conocimiento pleno de los cargos para ver si se declaraba culpable o inocente en la próxima audiencia. Una pregunta, entonces había más de un imputado en el caso de él. No, en ese caso no, porque es que acuérdate, le están conociendo medidas a todos debido a las restricciones que hay en Estados Unidos por el COVID, desde la cárcel. Pero Valerio, la mira, jueza, al momento inicial, hizo una introducción colectiva de qué se trataba esa audiencia. Ya, Valerio, entonces, ¿es posible que aun cuando lo que haya sea una petición de medida de coerción consistente en prisión preventiva, esa audiencia como quiera la jueza decida ahí mismo, el mismo viernes, y no como ocurre aquí, que nos echamos semanas de argumentos? Inmediatamente, porque allá, a diferencia de lo que está ocurriendo aquí, que es típico el proceso acusatorio, el fiscal solamente va a poder discutir dos temas en ese caso. Le va a decir, magistrada, él tiene los siguientes cargos, que son conspiración para tráfico, narcotráfico. No se va a meter en una relación muy extensa de los hechos. Muchas veces no se trata ni siquiera hechos. Y lo que sí se va a sentar la audiencia es lo siguiente. El fiscal tiene que demostrar en qué él ve el riesgo de fuga, que obviamente va a argumentar que este señor es un señor poderoso del extranjero y que puede tomar un avión porque ya lo anunció hoy. Y luego en qué consistía esos argumentos de peligro a la sociedad. Y solamente se puede referir a esos argumentos de esa audiencia, y la defensa también. Ahí no se discute como aquí por hora de qué se trata la conspiración o no, sino simplemente esos dos hechos. Por eso esa audiencia va a ser corta también el viernes, no va a ser una audiencia tan larga. Valerio, inmediatamente haya prisión preventiva, él pierde su categoría aquí ya de diputado y se procede aquí, entonces la Cámara de Diputados tiene que elegir un nuevo diputado. Mira, a ver, es una muy buena pregunta. Primero, no hay inmunidad parlamentaria, porque la inmunidad parlamentaria opera en el territorio nacional. El proceso penal y la ley penal, salvo la cooperación jurídica internacional, que en este caso había, pero solamente parece para informaciones sobre el diputado y no para extradición, es territorial. Es decir, solamente aplica la ley en el territorio dominicano, luego no hay inmunidad. Sobre el tema de si él pierde la categoría de diputado, obviamente que no, porque en Estados Unidos todavía se presume inocente hasta que la sentencia lo declare culpable. Okay. Ahora, lo sensato es que él renunciase a su curul, porque va a estar un tiempo ausente de la labor legislativa y va a juicio, porque a diferencia de lo que pasa aquí, si esa persona es descargada, nadie se atreve a tratarlo como culpable. Entonces, él se presume inocente hasta que haya una sentencia. Obviamente que allá los recursos no son igual que aquí. La apelación es muy limitada. Pocos casos entran en apelación, y ya la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, o de los Estados Unidos, porque son cargos federales, es prácticamente algo muy excepcional que se va a conocer, muy extraordinario. Una pregunta, Miguel. Puede salir rápido. Miguel, una pregunta para aclaración del público. A él lo han hecho preso en Estados Unidos por ilícitos
cometido en el territorio norteamericano. Nada que ver con ninguna actuación ni actitud imputable en suelo dominicano. O sea que si es resultar inocente allá, no sé hasta dónde pudiera ser pues perseguido aquí si se entendiera que se ha cometido actos ilícitos en República Dominicana, ¿verdad que sí? Mira, Susana, esa es otra tremenda pregunta, porque el tema del narcotráfico se trata en tratados internacionales y muchas veces una acción, como en este caso, empezaba en República Dominicana y terminaba en Estados Unidos, pero se juzga como un mismo hecho. Quiere decir que si él es juzgado allá por hecho de narcotráfico, de droga que salía de la República Dominicana a Estados Unidos, los tratados internacionales lo que tratan es de que el Estado que esté en mejores condiciones de juzgar, juzgue. Y en este caso los Estados Unidos, que ya anunció que la DNCD y la Procuraduría General de la República estaba trabajando en el caso con ellos, por estrategia procesal, que la vamos a ver en el caso, decidieron que fuera aprendido en los Estados Unidos y va a ser juzgado en los Estados Unidos. Luego, si él es descargado allá, sobre los cargos que se imputen en Estados Unidos, no puede ser juzgado aquí. Hay gente que se ha sorprendido, pero hay reconocimiento de esa colaboración hacia el gobierno, de parte de allá del Departamento de Justicia. ¿Cómo tú ves si eso se ha dado en otras ocasiones y qué repercusión tiene a nivel de esa lucha contra el narcotráfico? Mira, se da a menudo. O sea, lo que pasa es que lo que normalmente veíamos era que se aprendían aquí y luego lo extraditaban a Estados Unidos. En este caso, entendieron que la oportunidad era aprenderlo en Estados Unidos y se va a conocer en Estados Unidos. Pero hay mucha cooperación judicial internacional con el Drug Enforcement Administration, que es la DEA, y la DNCD. Y así también con la Procuraduría General de la República, tiene una cooperación jurídica internacional, porque era difícil que a ese diputado lo aprendieran sin que tuviese conocimiento del Estado Dominicano, hasta por la misma condición de diputado. Imposible, y que ayudara. Claro. Entonces cooperaron y habrá que ver desde cuándo era esa investigación, porque los hechos iniciaban aquí, o sea que aquí tuvo que haber una investigación y terminaban en Estados Unidos. Él tendría oportunidad de soplar, como dice, involucrar a más Totalmente de acuerdo. dominicanos, ¿verdad que sí? Porque si no, las penas son muy severas, ¿verdad? Sí, se habla de cadena perpetua, pero la jueza ya advirtió de que hay la excepción a declararse culpable. O sea, él puede declararse culpable, aceptar los cargos y llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la oficina del procurador en este caso, del Distrito Sur de la Florida. Gracias, Miguel, y yo espero que sigas pendiente a ese caso porque va a tener repercusiones aquí, ya lo tiene por la persona. Mira, Susana, que es. Vi un tuit tuyo y ¿sí? La verdad es que tú diste en el clavo. O sea, como gente con el talante tuyo, de tantos años de militancia política, que todos los amigos tuyos la sabemos, así es, no puede ser candidata, o gente del PRM, o del Reformismo, de la Fuerza del Pueblo. Porque el narcotráfico tiene recursos limitados. Claro. Inclusive, eso no se puede ver ingenuamente, porque según lo que decía en la reseña hoy de los periódicos, parece que el diputado Gutiérrez, que se presume inocente todavía, porque esos cargos hay que probarlo en Estados Unidos, aspiraba inclusive a la presidencia de la Cámara de Diputados y a la alcaldía de Santiago. Claro. Y en Italia son muchos los consejos municipales que se han tenido que destruir, o sea, mociones parlamentarias internas, para quitar a los alcaldes porque son personas infiltradas en narcotráfico. O sea que son situaciones propias de la criminalidad organizada. Sí, le están cogiendo esas estructuras porque eso es más que la inmunidad parlamentaria propia, te da otro tipo de protección. Gracias, Miguel. A ustedes la gracia.